Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estés escuchándome o estés viéndome. En esta ocasión lo que vamos a hacer es básicamente vamos a aprender los conceptos básicos de Python. No tanto los conceptos, sino vamos a ejercitar rápidamente como para que te puedas familiarizar. Vamos a tocar un poco desde crear nuestro archivo en Python, luego vamos a crear nuestras variables. Estas variables pueden tener de tipo de entradas estáticos o también podría ser dinámicos. Y los tipos de datos específicamente pueden ser varios tipos de datos. Puede ser numérico, puede ser string, puede ser float. Pero lo que vamos a tocar básicamente aquí van a ser básicos nada más, ¿ya? Luego de eso podríamos estar tocando un poquito de estructura de datos, es decir, listas, diccionarios, tuplas, podría ser. Luego también viendo un poquito más ya de diagrama de flujos, por ejemplo. Si nosotros aprendemos a diagramar, créeme que nos va a facilitar bastante la vida en el mundo de la programación. ¿Ok? Entonces, si empezamos a diagramar y una vez que ya sabemos diagramar y lo queremos pasar a código, mucho más fácil incluso se nos va a hacer esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al código específicamente. Vamos a crear. Entonces, vamos al código y específicamente vamos por aquí. Esto no tiene nada que ver aquí, así que voy a crear uno nuevo. Ustedes pueden crearlo en la carpeta que ustedes creen conveniente. Yo lo voy a crear en el escritorio por ahora, simplemente para dar rápidamente el acceso, pero ustedes lo pueden crear en cualquier carpeta, en cualquier parte de tu computador, cualquier parte del disco, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a poner simplemente Python básico. Python básico. Listo. Esta carpeta lo voy a arrastrar, ¿ya? Porque recuerda que Visual Studio Code tiene muchas formas de abrir. Una de las tantas formas de abrir es simplemente arrastrando. Arrastras tu carpeta y aquí le sueltas, ¿ya? En el cuerpo mayor. Generalmente en el cuerpo mayor, no lo pongas hacia acá. Porque si no simplemente se te va a aumentar nada más el espacio de trabajo. Ya listo. Ahora, lo que vamos a hacer es aquí básicamente es vamos a crear nuestro primer archivo. Si te das cuenta, cuando tú hayas instalado o recién hayas tenido tu Visual Studio Code, te va a salir esta primera visualización, ¿no? Vacío nada más, ¿ya? Esto se hace cuenta como un inicio. Y aquí también te dice de las formas de cómo tú puedes abrir. Ya aquí está el New File, Open File. Así que estos temas lo puedes ver en otro video, así que por ahí quizás lo voy a detallar. Listo, entonces cerramos esto, no necesitamos. Y ahora lo que necesito es crear archivo, ¿ya? ¿Cómo creo o cuál es la extensión específicamente de un archivo de Python? Un archivo de Python generalmente tiene la extensión .py, ¿ya? Entonces voy a crear un nuevo archivo aquí. Entonces, para crear archivos, aquí en el Visual Studio ya nos indica básicamente, ¿no? Pero también lo podemos hacer desde console o varias formas también de crear archivos allá. Aquí, por ejemplo, esta hojita es para crear archivo. Este de aquí, que se parece como un maletín o un folder, es básicamente para crear una carpeta específicamente. ¿Ya? Entonces, o también hay otra forma. Aquí le das clic derecho, aunque no aquí. Aquí dentro, también un new file. Eso quiere decir nuevo archivo. Entonces yo generalmente lo voy a hacer por aquí todavía, para que sea rápido, visible. Entonces aquí lo voy a poner, por ejemplo, variables, variable nada más, o variables.py. Entonces la extensión, si te das cuenta, la extensión es .py. Listo. Una vez creado ya la extensión, ya es decir, creado el archivo con su extensión específicamente, recuerda que la extensión es el que le da el formato o la identidad a cada archivito. Si es HTML, básicamente va a leer páginas web y todo lo demás. Si es un .doc, por ejemplo, es archivo de Word, por ejemplo. Y así, cada archivito tiene su extensión, ¿ya? Eso identifica qué tipo de archivos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a declarar. Ahora, yo generalmente recomiendo hagan tu comentario. ¿Ya? Aquí lo voy a poner, por ejemplo, declarando una variable. Listo. Declarando una variable. Si no saben comentar es control K, control C si estás en Windows y si estás en Mac, command K, command C nada más. ¿Ya? Para que no estés poniendo o simplemente le pones al inicio también numeral y está comentado. Listo. Voy a declarar una variable, por ejemplo, y aquí lo voy a poner otro comentario. Aquí lo voy a poner tipos de variables, tipos de datos,
de datos de variables. ¿Okay? Listo. Nuevamente siempre me confundo con el Mac, que es coma, ya listo. Y aquí, por ejemplo, voy a declarar una variable, voy a escribir así tal cual como se escribe, variable numérico, por ejemplo. Variable numérico es directo, ¿ya? No, no va entre comillas, ni paréntesis, ni nada, simplemente directo, ¿ya? En este caso es un dato estático, pero también puede ser un dato dinámico. Es decir, por ejemplo, yo puedo declarar otro. Aquí lo voy a poner con datos dinámicos, con datos estáticos. Estáticos, ya. Oh, siempre me confundo. Ya listo. Ok, una vez que ya está, por ahora estoy declarando solamente variables estáticos. Ahora voy a poner, por ejemplo, otra variable. ¿Ya? Recuerda que este es el nombre. ¿Ya? Este nombre puede ser cualquier nombre que tú le deseas dar. ¿Ya? Por ahora yo lo estoy haciendo muy explícito. Variable texto o cadena. Cadena lo pongo. Texto o cadena. Variable, ya lo voy a poner texto para que se pueda entender, pero esto es básicamente una cadena. ¿Ya? Y generalmente las cadenas son los strings, los famosos strings, ¿ya? Y estos strings por dentro son caracteres, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo un 30, nuevamente, a vista de un humano, básicamente esto es un número, ¿cierto? Pero como está entre comillas, ya no es un número, ¿ya? Entonces, básicamente, esto llega a ser básicamente un carácter, ¿ya? Pero por ahora no le voy a poner 30 nada más, simplemente lo voy a poner eh, mi texto, así, listo. Entonces, ya sabemos, variable texto. Otro tipo de variable, por ejemplo, variable booleano, por ejemplo, booleano. Aunque por ahí de los números me faltan. Ya, booleanos, básicamente, variable booleano es básicamente para saber si es tipo, o sea, para saber si es verdad o si es falso, nada más. Esa nada más se identifica. Entonces, y aquí la palabra clave es básicamente si quieres declararlo directo ya, puede ser un true o puede ser un false. Pero estas palabras true y false, solamente al inicial se escribe con mayúsculas. Si tú no lo escribes correctamente, te va a salir error. Es decir, mira, si yo pongo así nada más, me sale error. Por lo tanto, la sintaxis de Python me dice que generalmente cada vez que escribas un true, un false, generalmente al inicio tienes que ponerle con mayúscula, en este caso solamente el true y el false, ¿ya? Entonces lo estoy diciendo true nada más, ¿ya? Entonces recuerden que los booleanos es básicamente para saber si es verdad o si es falso, ¿no? Otro tipo de variable, por ejemplo, que podría ser también, o sea, no es el tipo de variable, sino los tipos de datos, ¿no? Si no le estoy poniendo variable numérico para que se pueda identificar. Recuerda que estos nombres pueden ser cualquier nombre que tú le puedas dar, ¿ya? Y estoy utilizando el guión abajo porque en programación no se permite que estén separados. Si tienes más de dos palabras, no se permite que estén separadas. Si quieres juntarlo, puede ser con guión abajo o hasta con guión medio podría funcionar normal, ¿ya? Pero recomendable es con guión abajo. Entonces, variable otro, por ejemplo, flotante, por ejemplo. Flotante, mejor lo voy a poner, sí, flotante decimal, ¿ya? Flotante o decimal, ¿ya? O decimal. Ya, flotante decimal. Y esto básicamente se refiere a los números, por ejemplo, ¿ya? A los números decimales. Es decir, ¿ya? Como es un número, recuerden que los números no va entre comillas, ¿ya? No va entre comillas. Entonces lo voy a poner, por ejemplo, 40.5. Y aquí para los decimales nunca se utiliza en programación con Python, no se utiliza coma, ¿ya? Siempre es con el punto. Comas son para separar parámetros, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos básicamente los más usados, los tipos de datos, o sea, nuestras variables con los tipos de datos más usados, ¿ya? Numérico, aquí decimal, aquí tenemos de cadena de texto y aquí tenemos el booleano. Esos son los más clásicos o los más usados. Ahora, ¿cómo yo sé si realmente está funcionando o saber identificar qué tipo de dato es? Entonces vamos a utilizar el print. Entonces aquí lo voy a poner, por ejemplo, ¿ya? Imprimiendo, imprimiendo los datos de las variables. Los datos de las variables. Listo. Oh, siempre me confundo esto. Ya, listo. Ok, entonces lo que ahora vamos a imprimir es cada datito, ¿ya? Por ejemplo, la primera, le voy a decir print, abro cierro paréntesis. Si yo quiero saber qué tipo de dato es,
voy a utilizar una función. Todavía no conocemos función, pero en esta solamente hazme caso nada más. Hazme caso nada más. Porque lo que vamos a utilizar es una función que te va a identificar si realmente es un tipo de dato numérico, si es un tipo de dato string, si es un tipo de dato booleano o si es un tipo de dato flotante. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo nos responde. Entonces vamos a utilizar el type, ¿no? Type. Entonces la función type, y generalmente cuando son funciones abres y cierras paréntesis. Y por dentro tienes que ponerle a qué variable específicamente quieres saber qué tipo de datos. Entonces le voy a decir a la variable numérico. Variable numérico se supone, como ya le pusimos, que me debería ejecutarse un variable numérico. Voy a abrir la terminal. De ustedes debe estar en la parte superior. Ya en este caso el mío se escondió por aquí porque le agrandado un poquito. Y le voy a dar a New Terminal, o también en Windows es Control Shift N. ¿Ya? Pueden presionar eso y ya listo, lo obtienen. Por ahora, solamente de todos los datos, de todas las variables con sus datos que puse aquí, el único que se va a imprimir va a ser la variable 30, pero solamente se va a imprimir su valor nada más, ¿ya? Porque no le estoy agregando ningún texto, no estoy concatenando nada. Entonces aquí le voy a decir, para ejecutar un archivo Python, básicamente lo que tú tienes que hacer es escribir la palabra Python. Igual hay varias formas de ejecutarlo, por ahora simplemente estoy enseñando esto. Yo estoy utilizando la versión 3. En algunos les va a funcionar solamente con PG, otros solamente con Python así, pero esperen todavía, espacio. Y yo, por ejemplo, estoy usando Python 3. ¿Ya? Python 3, espacio. Y aquí tengo que poner el nombre del archivo. Entonces aquí le pongo variables.py. Si te das cuenta, este variables es tal cual este nombre aquí. ¿Ya? Entonces tiene que ser tal cual. Y también tienes que estar posicionado. Por ahora estoy posicionado en la misma carpeta, así que no tengo ningún problema. Pero cuando hay otras subcarpetas y todo eso, tienes que meterte específicamente esa ruta. Listo. Y le doy Enter. Le doy Enter. Si te das cuenta, no me está imprimiendo incluso el valor. Solamente cuando lo he utilizado, la función type, por ejemplo, me está imprimiendo solamente qué tipo de datos es esto. ¿Ya? Si yo quiero imprimir específicamente, no sé si lo pongo una coma, y aquí lo voy a poner variable numérico, parece que sí me va a funcionar. ¿Ya? Puedes separar, ¿ya? Entonces, ¿cómo separar parámetros? Con las comas siempre separas como parámetros nada más. Y cada uno, con un print, puedes imprimir varias variables incluso. Entonces, a ver, le voy a dar play o simplemente, oh, mejor le voy a dar tal cual como estamos aprendiendo, Python 3, barra espaciadora y variables.py. Listo. Si te das cuenta, ahora sí, me está imprimiendo, está de aquí, el tipo de dato, ¿no? Entonces el tipo de dato le estoy diciendo que me está diciendo que es un int. Eso quiere decir que es un integer. Está en inglés, eso quiere decir que es un tipo de dato entero. ¿Okay? Y el variable numérico solamente lo que le estoy diciendo es imprímame el valor. ¿Ya? Y el valor es 30. ¿Okay? Entonces eso. Ahora, si tú quieres ejecutar nuevamente otro, quieres imprimir nuevamente otro, entonces print nada más. La misma estructura si deseas utilizas, le dices type, abre cierro paréntesis, por ejemplo, el variable flotante, lo voy a imprimir yo, variable flotante decimal, y luego le voy a imprimir nuevamente variable flotante decimal. Listo. Lo guardo, y si quieres imprimir nuevamente, en tu teclado existen las flechitas de navegación, ¿ya? Unas flechitas. Si le das flechita arriba, si te das cuenta, ya no va a estar volviendo a escribir a cada rato Python 3 variables.py. Entonces, flechita arriba ya te guarda, ya. Es como una pre-recarga o digámosle auto llenado, ¿ya? Entonces ya tienes ahí. Entonces, flechita arriba, si te pasas, entonces regresas por abajo. Así que normal. Y ahora le das enter. Y ahí está. El primer print me está imprimiendo tal cual la estructura, la descripción, primero el tipo de dato, luego el valor. ¿Ya? Entonces, el primero es int. Y cuando hemos encontrado, por ejemplo, datos con punto, eso quiere decir que es un float. ¿Ya? Float es básicamente un decimal. Y aquí su valor básicamente me está entregando. Lo siguiente, lo mismo. Ya lo voy a completar todo. Y ahora le voy a type, abro cierro paréntesis y por dentro lo que me faltaba era variable texto, luego coma, variable texto para que se imprima también.
y nuevamente print, abro cierro paréntesis y le digo type nuevamente, esto ya lo saben hacer ustedes, y luego le digo variable booleano, ¿ok? Y luego por dentro le voy a decir nuevamente variable booleano, quiero que imprima su valor. Y listo. Y vamos a ver ahora, flechita arriba le damos y le damos enter. Y si te das cuenta, todo está. Ya, el primero le dije que era un numérico, sí, me está diciendo integer, luego el float. El texto, por ejemplo, es str, ya, de string. Y el booleano, por ejemplo, es bool, ya, quiere decir de boolean. Y también nos está devolviendo el valor, porque nosotros dijimos, si no lo pusiéramos, solamente hubiésemos obtenido esto nada más. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente declarando variables, ¿ya? El tipo de datos de variables, y para identificar utilizamos la función type para saber específicamente qué tipo de datos. ¿Ya? Entonces, eso por ahora, espero que se haya aprendido o se haya entendido al menos un poco de los tipos de datos, que luego lo vamos a ir utilizando haciendo algunas operaciones básicas. ¿Ok? Listo.